vamos a recordar lo que es el método de aproximaciones sucesivas. Para encontrar un determinado valor en un rango conocido y llegar de la manera más rápida al mismo, comparamos primero la mitad del rango y como vemos que es superior el número, pues ya desechamos toda la mitad del rango inferior y pasamos a compararlo con la mitad de la mitad superior. Como vemos que esta mitad es más grande que el número, entonces desechamos la parte superior y así sucesivamente. Nos vamos a la siguiente mitad, todavía es más grande y la última mitad o la cuarta interacción nos indicaría si está por arriba de ese valor o por debajo de ese valor. Si hacemos una comparativo de un voltaje de entrada a plena escala de 1 volt para un convertidor de 4 bits, es decir, una resolución de 16, y la sensitividad, por supuesto, nos va a dar de 1 bit menos significativo por cada 62.5 milivolts a la entrada, y el voltaje de entrada a comparar serían 0.62 volts, podríamos utilizar un diagrama de árbol como el siguiente para analizar los bits. ¿Qué significa la mitad del rango de manera digital? Significa un 1 en el bit más significativo y todos los demás 0. De tal manera que primero comparamos los .62 con los .5, .62 es más grande, y nos vamos a la siguiente mitad, dejando el 1 porque es la mitad superior y generando otro 1 para que sea la mitad del rango de la mitad superior. Ahora lo comparamos con .75, por supuesto que es menor, tengo que borrar el 1, borro el 1, pero pongo un 1 en el siguiente bit porque es la mitad de ese rango. Lo comparo con .62, sigue siendo más grande este, así que tengo que borrar de nuevo el 1 y poner el último 1. Y aquí, comparándolo con .5625, decido si dejo el 1 o lo borro. Como es menor, dejo el 1 y ese es el resultado digital final en nuestro convertidor de aproximaciones sucesivas. Si lo vemos en la tabla siguiente, primero el valor digital a comparar es 1000.5, vemos que BI es mayor, así que definimos ese bit como 1. Pero para la siguiente mitad, .75, BI es menor, entonces el 1 original lo tengo que borrar. El siguiente 1 es para la siguiente mitad, sigue siendo todavía mayor, así que también se borra. Y finalmente el último 1 indica un valor menor y decido dejarlo. Por lo tanto, el 1001 es el resultado de la comparación de los valores que se encuentran entre .5625 y .625. Vemos aquí que es un convertidor por comparación de voltaje, teniendo precisamente un comparador al voltaje de entrada y de lazo cerrado, puesto que la salida digital es convertida a un voltaje analógico para esa comparación y por lo tanto tenemos la retroalimentación del lazo cerrado. Observemos que es un circuito muy complejo. No podemos utilizar ahora contadores, de tal manera que necesitamos tener flip-flops y compuertas lógicas para controlar esos flip-flops y manejar desde el más significativo hasta el menos significativo.
Observamos también, es muy importante, el reloj que controle la conversión y un sistema que nos puede dar, cuando se tenga la conversión total, la salida en paralelo, pero si utilizamos un multiplexor, podríamos tener la salida en serie, puesto que el bit más significativo fue el que se eligió primero y ya no va a tener cambio mientras los otros se están definiendo y así sucesivamente. Observamos entonces que se necesitan n más 1 ciclos de reloj, es decir, en este caso 5 ciclos de reloj, para definir cualquier nivel de voltaje. Por lo tanto, el tiempo de conversión siempre es el mismo. Si el tiempo de conversión siempre es el mismo, esto nos ayuda mucho a utilizarlo en proyectos donde se requiere tiempo real. Vean que siempre la comparación es con la mitad del rango y posteriormente vamos haciendo las mitades de las mitades, pero se llega siempre al dato en el mismo número de iteraciones. Repito, n más 1, es decir, solamente un pulso de reloj más que el número de bits del convertidor. En este caso, como es de 4 bits, pues se requieren de 5 pulsos de reloj. La primera parte para entenderlo es el registro de corrimiento. Observemos que están hechos con flip-flop tipo D. Quiere decir que el dato se va a pasar a la salida Q y como están en cascada, uno va siguiendo al otro. No puede haber más de un 1 a la vez. Es decir, el monoestable dura el tiempo suficiente nada más para otorgar un solo pulso y este pulso se va a ir cambiando por cada uno de los flip-flop. Se habilita desde el bit más significativo hacia el bit menos significativo gracias a las compuertas AND, y si a la salida está conectado a la entrada, es decir, lo que conocemos como inicio y como fin de la conversión, en inglés start o end of conversion, nosotros al conectarlos les decimos que está en carrera libre. Así que si iniciamos la conversión, tendremos el pulso. En el siguiente ciclo de reloj, el pulso desaparece de aquí, pero habilita al bit más significativo. En el siguiente pulso de reloj, habilita al siguiente bit. En el siguiente pulso de reloj, el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al menos significativo. Si la final de conversión está conectada con el inicio de nuevo, pues tendremos otra vez el ciclo completo y empieza una nueva conversión. Utilizando el mismo ejemplo en donde el voltaje de entrada es de 0.62 volts, en el primer ciclo de reloj, el pulso va a poner el flip-flop más significativo en set y todos los demás en clear. ¿Para qué es esto? Pues para poner la mitad del rango. Vemos entonces que llega el pulso de reloj y se pone en 1, 0, 0, 0 cada uno de los flip-flop. El convertidor hace que precisamente el voltaje del DAC a convertir sea ahora de 0.5. Como 0.5 es menor que 0.62, entonces el voltaje de comparación me da un 0. Eso le indica a esta AND que es un 0 a la entrada y no debemos de borrar el bit, sino que el bit se queda. Así que el bit se va a quedar, pero este pulso va a poner en set el siguiente 1 precisamente para encontrar la mitad de la mitad. En el siguiente pulso de reloj tenemos un 1
el 1 de la mitad y los demás permanecen en 0. Ahora el DAC tiene 0.75, lo cual ya es mayor a 0.62. Así que esta AND habilita a la otra que tenemos aquí porque sobrepasó el voltaje que estamos convirtiendo y eso nos indica que tiene que resetear este flip-flop, por lo tanto este 1 convertirse en 0. Pero a la vez este pulso va a poner en set al siguiente bit. Corre y tenemos 1, el borrado y la nueva mitad. Ahora el valor del DAC es de 0.625, todavía superior a 0.62. Así que sigue habilitada esta compuerta debido a la comparación y este 1 se debe de borrar de nueva cuenta. En el último punto 5625 es menor a 0.62, así que el último 1 que se colocó deberá de mantenerse y no borrarse. Por eso es de que el AND no está habilitado gracias a la comparación. Empieza una nueva conversión, pero el dato validado es 1, 0, 0, 1. Al igual y como lo veíamos en las tablas que anteriormente observamos. Si vemos entonces, el primer bit que se definió es el más significativo, luego el que le sigue y el último el menos significativo. Pero una vez que este 1 se definió, ya no cambia. Una vez que este 0 se definió, ya no cambia y así sucesivamente. Aquí lo vemos. El 1 se define aquí y ya no cambia. El 0 se define aquí y ya no cambia. Este 0 se define aquí y ya no cambia. Y este 1 no cambia en la validez. Por lo tanto, si cada pulso de reloj le indico yo al multiplexor que ya puedo sacar el bit más significativo, pues ese sería una salida serial por cada pulso de reloj. Si quiero la salida paralelo, simplemente me tengo que esperar todos los n más 1 pulsos y una vez que están completo toda la conversión, lo memorizo en el registro gracias al final de conversión y esa es la salida validada.